Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. A continuación haré la explicación sobre un proyecto acerca de un juego de negocios. Entonces, ¿de qué trata el proyecto? El proyecto básicamente es un juego que le permite a los usuarios poder interactuar, eh, simular hacer negocios. Entonces van a poder ingresar unos valores en este caso se escoge un producto que es la cerveza que viene por defecto y la idea es que el usuario ponga un precio de ese producto y la cantidad de productos. Como estamos hablando de cervezas, existen varias formas de sacar el producto, que sería por botellas y por barriles. Adicional a esto, hay otros factores que van a influir en la inversión que se va a hacer. El juego funciona mediante rondas y mediante un PIN, el cual lo crea un usuario de tipo administrador o profesor, dependiendo del entorno en el que se esté desarrollando el juego o usando, y lo va a compartir con sus usuarios o estudiantes y estos van a poder ingresar mediante ese PIN y poder jugar y demostrar sus habilidades en los negocios. Entonces, lo primero que debemos hacer es correr el programa. Vamos a ejecutar unos comandos acá. Primero hay que aclarar de que este juego fue desarrollado en tecnologías como React.js para el frontend y Django, que es un framework de Python para el backend. Entonces, para correr nuestra aplicación ejecutamos el comando, nuestra aplicación del lado del backend, el comando python manage.py run server. Esperamos un momento y corre la aplicación. Luego, para ejecutar nuestra aplicación hecha en React con JavaScript, ejecutamos el comando npm start. Esperamos a que carguen las aplicaciones. Se van a ejecutar en servidores diferentes, pero se comunican mediante una API. Una API que es servida gracias al backend y es consumida en el frontend con React. Cabe aclarar que para la parte del backend, además del framework de Django hecho con Python, se utiliza una librería llamada REST Framework, que fue instalada adicionalmente, viene mediante el pip de Python, que se mezcla con Django para crear nuestro API. Y en lado del frontend instalamos varias librerías para su funcionamiento, tales como Material UI Icons, Material UI para sus componentes en general. También utilizamos el React Router DOM y adicional a eso utilizamos una librería de gráficas llamada iChart. Una vez ha corrido nuestra aplicación, vemos en la necesidad de poder iniciar sesión o registrarnos. Entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer es registrar un usuario de tipo administrador, que lo hacemos directamente desde nuestra eh, consola. Entonces vamos a parar un momento la aplicación de servidor en Python, Django, y vamos a ejecutar un comando que se llama python manage.py menos 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 create super user. Luego, bueno, aquí parece que tuvimos un error debido a que en primer lugar debemos correr las migraciones en nuestra base de datos. Cabe aclarar que la base de datos que se está utilizando es SQLite. Como ya sabemos, bueno, se supone que esa base de datos se maneja simplemente desde un archivo y ese archivo pues lo tenemos vacío en estos momentos para poder inicializar nuestra base de datos. Como Django maneja un ORM, entonces ya poseemos ciertas migraciones que tenemos listas para ser ejecutadas. Entonces ejecutamos los comandos make migration. Ahí lo que nos va a hacer es empezar a preparar todo, a crear nuestras tablas. Bueno, de hecho ya están creadas nuestros archivos ejecutables para luego crear la base de datos. Luego lo que hacemos simplemente es poner el comando migrate y esto lo que va a hacer es escribir directamente en el archivo nuestras tablas, que como lo digo en este caso es un archivo, porque si fuera MySQL entonces ya sería una base de datos más grande, más estructurada y que se maneja de una forma diferente. Entonces, una vez ejecutado estas migraciones, ya tenemos nuestras tablas creadas, podemos abrir nuestra base de datos con este programa SQLite Database Browser. Mientras tanto vamos a crear nuestro usuario, simplemente ejecutamos el comando anterior python manage.py create super user
y ahí lo que nos va a hacer es pedir los datos de ese superusuario que queremos crear. Entonces ahí me pide un nombre de usuario, el cual le voy a poner admin, y luego me va a pedir una dirección de correo y luego una contraseña. Y me pide que la contraseña es insegura, entonces en este caso no importa. Y listo. Como les mostraba acá, abrimos este ejecutable, esta aplicación. Luego buscamos ese archivo como tal de la base de datos. Lo abrimos acá, ya tenemos nuestra base de datos en un archivo sencillo. Y acá, en la parte de Audio User, podemos ver los usuarios que se han registrado. Entonces, en estos momentos tenemos una contraseña de un usuario que acabamos de registrar, que está encriptada. Aquí está la encriptación. Y acá los diferentes datos de la tabla, como el ID, si es superusuario, correo y otros datos importantes. Entonces, una vez hecho esto, nosotros podemos tener acceso a ingresar a nuestro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, simplemente ponemos ese nickname, admin, con la mayúscula y nuestra contraseña. Le damos enter e ingresamos. Claro, el error era porque primero debemos correr nuestro servidor y recuerden que hace un momento paré el servidor para poder ejecutar esas migraciones. Entonces ya estamos corriendo el servidor. De hecho creé otro usuario llamado admin2, pero me acabo de dar cuenta que era eso. Entonces ahora sí, le damos a iniciar sesión. Ya nuestro backend está disponible y se conecta. Entonces acabamos de enterrar nuestra aplicación en el panel de administración. Si le damos acá nos muestra que nuestro rol es profesor o administrador, como lo queramos ver, y acá la opción de cerrar sesión y el correo. Entonces lo primero que debemos hacer es crear grupos. Los grupos consisten en agrupaciones, valga la redundancia, o si lo viéramos en el campo de empresarial, sería una empresa donde se van a registrar personas asociadas a ese grupo y que luego van a jugar en nombre o a favor de ese grupo. Entonces le damos acá en grupos, crear, y acá podemos ingresar diferentes nombres. En este caso, esta aplicación sería más enfocada en la parte del estudio de la educación y podríamos poner diferentes nombres de grupos. Por ejemplo, grupo 1, para no ser tan específicos, lo creamos otro, grupo 2 y grupo 3, suponiendo que cada uno de estos grupos es una empresa, un grupo de trabajo escolar. Creamos uno último, grupo 4, listo. Entonces si damos acá en listado de grupos, ahora nos muestra acá estos 4 grupos que acabamos de crear. Luego, ahora, bueno, acá he hecho abrir esta aplicación desde diferentes navegadores como Microsoft Edge, y acá estamos de la parte de iniciar sesión y luego nos vamos a registrar y vamos a escoger acá en la sección uno de esos grupos. Entonces yo voy a ser una persona X que quiero pertenecer a un grupo, simplemente, o sea, mi rol no es administrador, mejor dicho. Entonces simplemente escojo un grupo y acá lleno mis datos, donde pongo mi username, mi contraseña. Acá podemos ver el valor de la contraseña, simplemente como por tener el dato, que es la que pongo por defecto. Damos registrarnos y automáticamente nos va a registrar y nos va a redireccionar al home de nuestra aplicación, al home o la parte principal, la página principal. Si vemos acá nuestro rol es estudiante. Y luego acá nos habilita una sola opción, y esta opción es para unirnos a un juego. Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es registrarnos en diferentes usuarios. Bueno, también algo que me gustaría recalcar es que si tratamos de ingresar al home sin antes habernos logueados o registrado, le damos acá home, la ruta. Con React automáticamente él nos redirige, en caso de que no tengamos las credenciales validadas, nos redirige para que validemos credenciales.
Listo, entonces ya he registrado aproximadamente unos 4 o 5 usuarios con diferentes grupos que hemos creado previamente. Y ahora el paso a seguir es que el administrador o profesor cree un juego y lo comparta con sus estudiantes. Como lo decía, tenemos acá un estudiante, otro estudiante, que hay dos estudiantes, serían dos, tres, aproximadamente cuatro estudiantes. Y la sesión del administrador que está acá. Entonces el administrador va a la opción, bueno, también el administrador puede ver los usuarios que se han registrado acá en esta parte, que en total, bueno, de hecho fueron 5 y con el administrador, bueno, de hecho miento, hay dos administradores o profesores y cuatro estudiantes. Este administrador 2 fue el que creé ahorita porque pensé que no funcionaba este. Entonces estamos logueados con el administrador, administrador solo admin. Ahora el administrador tiene la opción de crear un juego. Le da la opción de acá simplemente con darle clic, generar pin de juego. Esto lo que hace es que genera este pin. Y ahora, si vemos acá en ver juegos, vemos que nos genera acá este card, esta tarjeta donde nos presenta cierta información del juego. Cabe aclarar que por el momento, cuando uno crea un juego, asocia a todos los grupos a este juego, todos los grupos que se hayan creado. Tal vez se podría hacer la opción de que se seleccione a qué grupo se les quiere agregar al juego, pero en estos momentos funciona de esta manera. Le damos en ver detalle y acá nos dice que no hay participación en ningún grupo. Entonces, una vez tenemos ese juego creado, nadie ha participado, vamos a compartirlo con los alumnos. Entonces, vamos de una vez a probar cómo funciona la parte del juego. Le damos acá en la opción de unirse al juego y acá le dice ingresa el pin del juego. Entonces ingresamos ese pin que nos compartió previamente el profesor, le damos unirnos y automáticamente él carga esta vista donde nos muestra ciertas cosas, como por ejemplo la ronda, el tiempo que nos da aproximadamente. Esto también lo podría añadir el administrador cuánto tiempo quiere dar. Vamos a silenciar, bueno, y también tiene el sonido de fondo para que dé una ambientación al juego. Y bueno, entonces, en primer lugar tenemos un presupuesto que viene previamente definido. También lo selecciona, lo podría a futuro el administrador poner un monto. En este caso viene fijo. Y acá nos pide, como les hablaba en un principio, ciertos valores donde, por ejemplo, nos pide el precio del barril. En este caso estamos hablando de cerveza. En caso de que, bueno, en este caso es una cervecería, una fábrica de cervecería en donde nosotros vamos a ingresar el precio por barril de cerveza, la cantidad de barriles que vamos a vender, suponiendo que nosotros hacemos parte de una empresa X que vende cerveza, y lo mismo con las botellas, el precio por botella y la cantidad de botellas. También tenemos otros datos acá para dar cierto valor a la inversión, como por ejemplo cuánto estamos invirtiendo en marketing o en publicidad, cuánto estamos invirtiendo en la maquinaria para hacer la producción de esta cantidad de cerveza, el personal que estamos pagando para que trabaje en la empresa y adicional a eso la materia prima, lo que conseguimos para crear el producto. Entonces, sin más que hablar, vamos a agregar valores. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner que el precio de venta por barril va a ser 500.000 pesos. Automáticamente se autoformatea el número. Y acá el precio por botella vamos a poner que va a ser 4.000 pesos. Luego la cantidad vamos a poner que vamos a vender 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de cantidad de barriles, perdón, y 3 millones de cantidad de cervezas. Luego en marketing, como vemos acá este presupuesto, al agregar en la sección de marketing, tenemos un presupuesto de 1.000.000.000 que podemos sobrepasar, pero hay que tener en cuenta que si lo sobrepasamos ya generamos una deuda sobre ese presupuesto. Entonces podemos agregar acá 500 millones, luego otros 500 acá, ahí está bien, y nos dice que el presupuesto es cero. De ahí en adelante lo que pongamos nos va a ser de deuda. Entonces acá nos muestra el aviso sobre eso y tengamos en cuenta que el tiempo está disminuyendo. Apenas el tiempo llegue a cero, este formulario se va a enviar automáticamente. Entonces, tenemos todos los valores, le damos a terminar ronda y esto se envía y automáticamente nos cambia la ronda número 2 y nos muestra el mensaje de aviso que ya se envió. Nos limpia los formularios y agregamos nuevamente valores. Vamos a poner acá que ahora el precio de venta por barril va a ser 700.000 pesos. El precio de botella va a ser 5.000 pesos y la cantidad acá va a ser, no sé, 30 millones esta vez, 200.000 botellas.
Marketing, mismo precio. Bueno, en marketing acá dejamos todo cero porque ya hemos invertido. Pasamos a la ronda número 3 y el tiempo vuelve y empieza desde el inicio, o sea, 300 segundos, o sea, más o menos 4 minutos aproximadamente. Tenemos nuestro presupuesto y nuevamente ingresamos valores, digamos a 2000, a 20.000 el barril, que está baratísimo, a 5.000 a 6.000 la cerveza, la cantidad de barriles por vender, 3 millones, 2 millones, y en marketing podemos agregar 200 millones, podemos agregar acá 500 millones, y acá dejamos cero, digamos que tenemos buen contenido, cero, cero, y enviamos esto. Como en este caso viene predefinido inicialmente en nuestra ronda, bueno, el número de rondas viene predefinido por 3, o sea que al enviar esto, nuestra participación en este juego habrá terminado y ahí ya podremos ver nuestro resultado. Y luego bueno, acá muestra el mensaje de alerta y luego el resultado que tenemos lo vamos a poder comparar con otros jugadores o con otros equipos. En este caso, acá podemos ver el grupo 1 al cual yo pertenezco y el aproximado de venta que se hizo. Ahí en la sección donde dice grupos, abajo de grupo 1, grupos, eso es lo que ha vendido mi grupo número 1. Falta tal vez formatear el número para que se vea un poco más, se vea mejor para la vista del usuario, pero pues ahí tal vez se alcanza a ver un poco. Y como vemos en los otros grupos, dice todos grupos 2.0, o sea que no han vendido nada. Entonces, lo que falta ahí es pues que otros usuarios participen. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y ya hacemos la comparación. Como pueden ver acá en estos momentos, acabo de hacer otra inserción, otra participación desde el usuario Juan. El usuario Juan pertenece al grupo 3 y acá lo que podemos ver es que su nivel de ventas, o sea, su participación que en estos momentos es una, recordemos que puede pertenecer a un grupo de personas determinado a ese grupo específico. En este caso, hemos visto una participación del grupo número 3 y una participación del grupo número 1. Entonces el grupo número 1 ha vendido esta cifra y el grupo número 3 ha vendido esta cifra. Pero, como podemos ver haciendo la comparación en la gráfica, el grupo número 1 arrasa con el grupo número 3. Habría que, bueno, en este caso solamente tenemos dos participaciones, pero cuando ya participen los ciertos integrantes de cada grupo, digamos si son 5, esos 5 deben participar las 3 rondas y se debe generar el resultado o el ponderado o el total de esos grupos de su participación y eso es lo que se muestra acá. En este caso va generando un reporte con los datos que va obteniendo. Cuando ya participen personas del grupo 2, del grupo 4 y más del grupo 3 y grupo 1, esta gráfica o esta cifra o el cómo se ve las gráficas va a cambiar de forma pues determinada dependiendo de cómo sea el desempeño de cada participante. Y pues esto sería la estructura principal de la interfaz gráfica y la funcionalidad del sistema de información. A continuación mostraré un poco el código y la estructura que se usó para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces la base de datos es un binario, si no estoy mal. Entonces, este es nuestro proyecto. Como backend, como lo decía, se utilizó Python con Django y es nuestra API. En Django se dividen los módulos por aplicaciones, a lo cual se le llaman las diferentes estructuras de carpetas, que en este caso sería la siguiente, que se dividió por games o juegos, grupos, participaciones, rondas y usuarios. Y luego tenemos este manage.py para manejar, digámoslo así, los comandos de consola, como lo vimos en un inicio para crear el superusuario. Y pues ya cada uno de estos contiene su configuración de modelos, como ya lo dije, esto maneja un ORM, entonces simplemente creamos nuestros modelos, corremos la migración, bueno, de hecho acá están las migraciones, acá estas son nuestras migraciones, cuando le damos Make Migrations,
Y cuando le damos migrate, simplemente lo que hace es que ejecuta esto y crea nuestras tablas dentro de la base de datos. Acá también se maneja en Python un model view template para dividir la estructura de la arquitectura, perdón, del software. Viene siendo algo similar al modelo vista controlador, pero en este caso, como es una API, pues no se manejan las vistas, simplemente se maneja el modelo. Y bueno, recordemos que Python, los templates vienen siendo las vistas y los vistas, en este caso en Python, es que es un poco confuso, vienen siendo los controladores. Entonces, para resumir, tenemos modelos y vistas simplemente. Las vistas son las funciones, los modelos son donde creamos nuestras bases de datos y donde consultamos los datos por medio del ORM. Entonces tenemos esta vista para obtener datos y acá estamos llamando a una clase que contiene un método estático y acá se ejecuta el proceso de la aplicación. Y asimismo con las demás aplicaciones o módulos, como lo decía anteriormente, la forma como se maneja en Python de las partes de nuestra aplicación. Y eso sería nuestra parte de backend, el código, estructura de código. Bueno, otra cosa muy importante de Python es que maneja un entorno virtual, entonces primero debemos crear ese entorno virtual y luego ahí sí poner o instalar o descargar nuestras librerías y de por sí el mismo framework Django dentro de ese entorno para que nuestra aplicación pueda correr. Y listo sería. Entonces ahora por la parte del frontend se maneja pues la estructura de React, componentes simplemente como lo decía en un principio, la librería de React Router DOM por medio de diferentes componentes como Browser Router, Switch, que todo esto viene de esta librería React Router DOM. También se utilizó un componente que envuelve el componente route principal para darle privacidad a las rutas. Se trajo un poco también del manejo de la arquitectura MVC, la parte del frontend, sobre todo los modelos, digámoslo así, para hacer las peticiones al backend, donde tenemos unos endpoints y vamos a consumirlo. Simplemente hacemos la petición por medio de fetch, async await, y si nos retorna algo, simplemente retornamos esos datos. En este caso, porque estamos teniendo datos en el método all. Si no nos retorna nada, simplemente retorna, bueno, si no nos trae nada del servidor, quiero decir. Si no trae nada, retorna un arreglo vacío. Acá hay otros métodos para enviar datos, actualizar datos y demás. Y esa es la parte más como traída del backend. Y ya la estructura de componentes que pues es muy común que se utiliza en React.js. Se utilizan clases, se utilizan importaciones de diferentes componentes. Cada componente tiene su lógica, tiene el uso de su modelo o sí, modelo para hacer la petición al servidor, donde va a renderizar los datos y hacer su propia lógica. Y pues básicamente esa sería la estructura de la aplicación, del código y de su funcionamiento. Espero haya quedado bien y nos vemos hasta la próxima.